Todos nos damos cuenta ya cuando estamos llegando a noviembre, ¿sí? Y vamos a mediados de noviembre y ya llegamos a diciembre. Yo creo que los niños que a veces nunca han pasado una Navidad, les llama la atención todo lo que son las luces, todo, porque ya todo el mundo comienza casi a adorar, ¿cierto? La ciudad se comienzan a poner todas esas cosas, ¿sí? Es impresionante cómo ahora el consumo de luz también es altísimo. Ahora la iglesia nos va a tocar pagar el doble. ¿Sí? Pero es fácil darse cuenta, ¿sí? Ya comienzan las ofertas navideñas, ¿sí? Y es más impresionante todavía, ¿no es cierto? Entonces los negocios se sobreabastecen, ¿sí? Para que haya, y los trabajadores y empleados ya comienzan a pensar en sus bonos navideños. Entonces todo gira alrededor de la fiesta. Algo está pasando, ¿no es cierto? O algo va a pasar, ¿ok? Entonces, y muchas tradiciones comienzan a salir. Aquí, por ejemplo, se ha hecho una tradición justo ahí en Santo Domingo, el árbol ese grandote. Sí, todo el mundo está esperando que ya hagan el encendido del árbol, ¿sí? Okay. Sino que a veces tristemente los encendemos cuando hay incendios forestales, los prendemos a todos los árboles. Nadie está mirando a ver qué tan bueno es el espectáculo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, quiero en esta mañana vamos a empezar una pequeña serie acerca de Navidad por unos 4 domingos, incluido el martes 24, ¿sí? Una pequeña serie acerca de la Navidad exactamente, ¿sí? Que nos enseña. Entonces, en esta mañana quiero empezar con algo. Y quiero empezar leyendo Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11. No sé si lo podemos poner ahí. Filipenses capítulo 2, es un texto muy conocido, yo me imagino que muchos lo conocen, ¿sí? Del 6 al 11. Y vamos a leerlo en una forma alternada, ¿sí? Yo leo el 6 y ustedes leen el 7, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el 11. Entonces la palabra del Señor dice así en el 6. Quien siendo por naturaleza Dios, ¿okay? En el verso 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, ¿no es cierto? Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ustedes leen el 7, 1, 2, 3. El 8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9. El 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El 11. A ver, 1, 2, 3. Amén. Sí, vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de leer tu palabra, Dios, por la libertad que tenemos de poder leerla, Señor, por la libertad de poder celebrar, Señor, tu nacimiento, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros, dándonos cada vez toda esa más capacidad, más sabiduría, más inteligencia para entender, comprender y vivir tu palabra en especial, Señor. Gracias, Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿qué sabe de la Navidad? ¿Sí? El año pasado, cuando era ya Samuel, nuestro hijo, entró al colegio, al 8º año. Entonces, en Navidad, yo les preguntaba a los chicos, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Nos van a dar regalos, vamos a prender las luces, vamos a tener la reunión familiar, vamos a tener una comida, ¿sí? Pero de los 42 compañeros que tenía Samuel, nadie decía qué vamos a celebrar, qué va a pasar, ¿sí? Entonces, un hito por ahí, el Señor lo iluminó y dijo, es que nació Jesús así, ¿sí? Y
y no estaba tan animado como cuando decían que prendemos las luces, que nos reunimos, ¿sí? Significados humanos no son precisos respecto a la Navidad, ¿sí? La Navidad es... el significado exactamente es de un índole espiritual. Nació Jesús y solo Dios lo puede revelar a través de la palabra. Por eso necesitamos que usted lea la palabra, examine la palabra, ¿sí? Entonces todo el mundo nos enseña que sí es un evento espiritual que ilustra el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios para el ser humano, ¿sí? Porque todas las noticias en la televisión normalmente están siendo muy malas, ¿sí? Pero a través de Jesucristo se manifiestan las buenas noticias de Dios para la humanidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es la Navidad? Yo creo que todos alguna vez cuando éramos niños, antes de conocer al Señor, nos han hecho creer muchas cosas, ¿sí? Que no han sido ciertas. Cuando yo era niño y vivía en Macará, una sola vez, ¿sí? Mi papá me dijo: escríbele una carta a Papá Noel y dile qué quieres que te traiga, ¿sí? Como no me gustaba escribir, no le escribí nada. Igual me trajo, pero el asunto es que no era el Papá Noel que me traía, era mi papá el que me traía, ¿sí? Entonces yo creo que cuando no conocemos del Señor, por supuesto nos creamos un montón de fábulas acerca de Navidad y todo un montón de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dicen que se le cayó el primer diente, dice: ponle debajo de la almohada para que el ratón Miguelito te dé $1, dicen, ¿sí? Y los hacemos creer cosas a los niños, ¿sí? Que son mentiras. Entonces cuando a mi hijo se le cayó el primer diente, yo le dije: preste el diente. Entonces me dice: no, papi, voy a ponerlo debajo de la almohada para que ratón Miguelito... Ratón es sucio, le digo. Presta el diente y toma $5 por el diente. Ratón Miguelito no te trae ni medio. Le digo así, creyendo en cosas, ¿sí? Pero cuando somos niños, les creamos a los niños un montón de fantasías de Papá Noel, de Santa Claus y un montón de barbaridades que son mentira, ¿sí? Mentira, ¿ok? Y yo creo que cuando hemos sido niños sin conocer al Señor, hemos creído eso. Nos han hecho creer eso, ¿sí? Y bueno, no sé por qué motivo hemos creído y nos han hecho creer eso, ¿sí? Entonces, y creemos de que es tiempo de recibir algo y de dar algo, ¿ok? Que no está mal en cierta forma, ¿sí? ¿Okay? Y siempre la gente está pensando, bueno, cuando alguien quiere, no sé si han escuchado, la gente dice: en Navidad me das, ¿sí? En Navidad me das. Está esperando algo que le den, ¿sí? Porque así lo hemos manifestado toda la vida, ¿sí? Bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo entonces? ¿Sí? ¿Por qué en la Navidad todos quieren sentirse especiales, con regalos del uno al otro, ¿sí? Y los esposos, las esposas, los empleados, los hijos y todo? Tristemente la Navidad hoy en día ha cobrado un valor muy diferente a lo que es la realidad de la Navidad, ¿sí? Entonces, para el hombre moderno, Navidad significa consumo, ¿ok? Hacer negocios, jugosas ganancias, jugosas deudas también, ¿sí? Para buscar una autorrealización, ¿ok? Es algo impresionante. Entonces, como ya muchas veces hemos escuchado, es más comercial que un asunto espiritual que haya marcado la vida nuestra, ¿sí? Y lo que da significado a la Navidad exactamente debe ser Jesucristo. Solo Jesucristo puede dar significado pleno a la Navidad en cualquier año del día, en cualquier día del año, perdón. En cualquier día del año. Pero quiero ver en esta mañana 3 aspectos acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el centro de la Navidad y debe ser el centro de nuestra adoración y de nuestra celebración, ¿sí? Y el primer punto que quiero que veamos es:
a Jesucristo, pero en su preexistencia. Tal vez muchos saben esto, solo voy a recordarles, algunos tal vez no saben, entonces van a aprender, ¿sí? Cuando leíamos Filipenses capítulo 2, verso 6, dice, quien siendo por naturaleza Dios, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Quien siendo por naturaleza Dios, está hablando de que Jesucristo, ¿sí? Sí nació un día, ¿ok? Sí nació un día aquí en la tierra, ¿sí? Con el movimiento de las fechas y los calendarios, ¿sí? Y con la lucha de muchos creyentes hace muchos años, muchísimos años, se ubicó un 24, ¿sí? Puede que hay las probabilidades de que no sea el 24, como que sí sea el 24, puede haber sido, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, siendo por naturaleza Dios, el que vivió en la eternidad. Y quiero leer aquí un texto, estoy hablando de su preexistencia, Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿sí? El profeta Miqueas, aproximadamente unos 600 años antes de Jesucristo, dice, pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes, ¿sí? Está hablando de Jesucristo, se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. ¿Ok? Entonces, es más o menos la idea así, lo que está pasando. Jesús está acá arriba en la gloria del Padre, ¿sí? En el cielo, ¿ok? Por el pecado del hombre, comienza un proyecto de bajar a la tierra, ¿ok? Me encanta la segunda parte cuando dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. O sea, no hay, es la eternidad exactamente, como que no tiene memoria de decir, ahí pasó esto, ahí pasó este otro, ¿sí? Quiero leer otro texto donde dice, Jesús exactamente orando al Padre, capítulo Juan 17:5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, ¿sí? Jesús está hablándole al Padre y dice, yo estaba contigo compartiendo la gloria antes de que el mundo existiera. Aquí el mundo comenzó, cuando fue la creación, comenzó a existir el mundo, pero Jesús estaba ya acá, ¿sí? En la gloria de Dios, en la gloria del Padre, porque Jesús es Dios mismo, ¿sí? Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Otra vez ponemos la línea del tiempo de la creación, ¿sí? Cuando está todo creado, en el principio ya existía el verbo. En otras versiones dice la palabra, y en otras versiones dice el logos, pero se refiere a Jesucristo, ¿ok? Este Jesucristo que ha vivido por la eternidad, ¿sí? No vayamos a pensar que Jesucristo solo vivió cuando nació de María. No, Él vivió en la eternidad. ¿Ok? Juan 8:58, Jesús estaba hablando con algunos judíos, y los judíos tenían el orgullo de saber decir, nosotros somos hijos del padre Abraham. Buenazo, ¿sí? Entonces, en el diálogo llega una parte en el 58 cuando Jesús les dice, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, y Jesús utiliza la palabra yo soy, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando se le apareció a Moisés y le dijo, ¿y quién eres? Y le dijo, yo soy. Y Jesús está utilizando ese mismo nombre, yo soy, ¿sí? Abraham, algunos miles de años antes de Jesús, ¿sí? Y Jesús dice, hey, pero si antes de que Abraham naciera, yo soy, ya estuve ahí, ¿sí? Y Juan 1:3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir.
Jesús. Este Jesús que estamos queriendo celebrar su nacimiento, ¿sí?, ya vivió en la eternidad, ya existía en la eternidad. No es nuevo, no es joven, ¿sí?, es eterno. ¿Sí? Así que no nos asombremos de que Jesús, es cierto, se encarnó, ¿sí?, pero Él ya vivió más antes, porque es Dios, ¿sí? Y eso nos muestra las palabras. Yo solo he sacado aquí algunos textos, muy pocos textos, ¿sí?, pero si usted quiere leer, puede leer toda la Biblia y puede encontrar todos los textos. Amén. Quien siendo por naturaleza Dios, ¿sí?, Jesús estuvo arriba compartiendo la gloria del Padre en la eternidad. ¿Ok? Jesús no es nuevo, ¿sí? Su encarnación fue nueva, pero Él ya existía. Recuerden, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Ok, ese es el primer punto, su preexistencia. Es un Dios eterno, ¿sí?, que vivió la eternidad para allá y vive la eternidad para allá. Amén. El segundo punto que yo quiero ver aquí, después de ver que Jesús fue su preexistencia de Jesús, quiero ver sus profecías. Y vamos a leer aquí en Filipenses capítulo 6, la segunda parte del 6 hasta el 8, capítulo 2. Dice: no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? Y después sigue, dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ok? Entonces Jesús aquí como que empieza a bajar, ¿sí? Se despoja de sí mismo de toda la gloria del cielo, donde era adorado y venerado por los ángeles, por los querubines, por todo lo que existía arriba, ¿sí? Y como que comienza a bajar. ¿Ok? Entonces podemos ver el proyecto de venida. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, y eso a veces lo escuchamos casi todos los años cuando el Padre le dice, ahí conversando con la serpiente, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Sí? Comienza como que aquí a proyectarse una curva de bajada de Jesús, ¿sí? Vamos a seguir leyendo algunas profecías acerca de Jesús. Números 24:17, en los primeros libros de la Biblia. Yo lo veré, pero ahora no. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro de Israel. Todos creo que saben lo que es un cetro. Antes, cuando elegían las reinas de belleza, les daban un cetro, ¿no es cierto? Ahora ya no les dan. Creo que ya no les dan el poder, por eso es. ¿Ok? Dice: se levantará un cetro de Israel. O sea, se levantará alguien que va a tener el reinado. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. Cuando nosotros nos ponemos a leer este tipo de profecías, puede ser que no entendamos bien, ¿sí? Y es como en el fondo una pequeña luz que no se deja ver muy clara, ¿sí? Pero está hablando de Jesucristo, ¿sí? Una estrella saldrá de Jacob. Recuerden, la línea era Abraham, ¿sí?, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces aquí está hablando de Jacob, y lo que está diciendo es de que Jesús, cuando nazca, ¿sí?, por su línea terrenal va a ser descendiente de Jacob. ¿Ok?
va a ser descendiente de Jacob. Entonces nosotros podemos ver cuando Lucas, hay dos genealogías en el Nuevo Testamento, la una es de Mateo y la otra es de Lucas, ¿sí? Entonces Lucas, verso 3:34 dice, en su genealogía dice, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar las genealogías acerca de Jesús y pueden ir confirmando esto, ¿sí? Descendiente de Jacob, ¿sí? Vamos a leer otra. Dice Génesis 49:10, el primer libro de la Biblia. El cetro, otra vez aquí utiliza la palabra el cetro de rey, de poder. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridades entre sus pies, hasta que venga Silo y le obedecerán los pueblos. Otra vez, ¿sí? Aquí aparece otro nombre, Judá. Si vamos a la línea otra vez, Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, ustedes recuerdan, ¿sí? Que son las 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos se llamó Judá. Y Judá se ubicó en la parte sur, con la minoría de las tribus, y la mayoría se fue al norte. Y después, en los tiempos de los hijos de Salomón, cuando se dividió el reino, ¿sí? El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá, ¿sí? Entonces la capital de Judá llegó a ser Jerusalén, ¿sí? Pero a pocos kilómetros de Jerusalén estaba Belén, ¿sí? Entonces en Génesis 49:10 está diciendo, el cetro no será quitado de Judá. El rey, ¿sí? El que va a tener el poder va a ser de ahí, no será quitado. Todavía no nacía ni David siquiera, que fue el rey. Y otra vez volviendo donde está Lucas haciendo la genealogía de Jesús, dice, hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Armi, hijo de Jezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, ¿sí? Judá. Entonces ustedes pueden ver un mapa de Israel de los tiempos de Jesús, o de los más anterior, de las 12 tribus. Entonces van a encontrar a Judá en la parte sur, ¿ok? Entonces Jesús tenía que ser de la tribu de Judá. Está en el Génesis. Creemos de que Génesis fue escrito por Moisés hace algunos miles de años antes de Jesús. Vamos a leer otra profecía. Dice, pero tú, Belén Efrata, esta ya la leímos hace un rato, pero la volvemos a leer. Aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Sí, esta es otra versión a la anterior, Miqueas 5:2. ¿Ok? Entonces, ¿dónde debía nacer Jesús? Según la profecía, en Belén, ¿sí? ¿Y en Belén de qué? Ahora que he estado leyendo un poco de libros y historias y geografías, legalmente yo no había sabido esto, ¿sí? Que ahí mismo en Israel había otro Belén, ¿sí? Pero que quedaba cerca de Nazaret, arriba. Bueno, fue sorpresa para mí. Yo pensé que solo quedaba Belén Bolonia, había otro. Y también había aquí cerca de Nabón hay otro Belén. Entonces, ustedes pueden presumir, a veces me voy a Belén, y coge el bus Belén Bolonia y me voy a Belén. Pero según la profecía de Miqueas dice, Belén Efrata, eres pequeña entre las familias de Judá. ¿Sí? Está hablando de Judá, de acá abajo, del sur, ¿no es cierto? ¿Sí? Un pueblo, una aldea, un barrio, podríamos decirlo así, ¿sí? Dice, de ti me saldrá el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Otra vez está hablando lo mismo, es el mismo texto, ¿sí? ¿En dónde iba a nacer, según la profecía? Algunos cientos de años antes de que naciera Jesús, en Belén de Judá.
¿sí? Eso es impresionante. Las profecías es con punto y coma, como se dice, ¿sí? Y por supuesto podemos ver el cumplimiento de la profecía en Mateo 2:1, cuando dice: y Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, ¿sí? Jesús nació en Belén de Judea, ¿sí? No en otro Belén. Y en Juan 7:42 dice: ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David, de Belén, el pueblo de donde era David? ¿Sí? Cuando recordamos la historia, usted puede leer la historia en Samuel, ¿sí? Y puede ver que Samuel fue a buscar a Isaí. Isaí es el padre de David, a Belén, ¿sí? A ese Belén chiquito ahí que a veces... Yo creo que es impresionante cuando vemos todas esas cosas en el sentido de Dios, las cosas como insignificantes, personas insignificantes, ¿sí? Han hecho que Dios darle toda la gloria y la honra a Dios, ¿sí? Belén era algo insignificante, ¿sí? Pero de ahí tenía que nacer, ¿sí? No era de la línea de los sacerdotes, no era de la línea de los levitas, y eso causaba un poco de conmoción, porque normalmente Jesús es el gran sacerdote, ¿sí? Y no era de esa línea. ¿Ok? Dice: ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la ascendencia de David, de Belén, el pueblo donde era David? Belén, chiquito entre las familias de Judá, un barriecito ahí que yo me imagino que debe haber sido, es Belén, ¿sí? Nacimiento de Jesús en Belén, hace algunos cientos de años antes de que Jesús naciera. Vamos a ver otra profecía, Isaías 7:14. Por tanto el mismo Señor les dará la señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, dice que Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? Ahora está especificándose un poco más. Ya sabemos por descendencia de quién va a ser: de Jacob, de la tribu de Judá, va a nacer en Belén, ¿sí? Y ahora nos dice de dónde va a nacer, ¿sí? Y dice: el mismo Señor les dará la señal: he aquí la Virgen concebirá, ¿sí? El estado de la mujer tenía que ser virginal. Y eso es impresionante, ¿no es cierto? Cuando ya leemos las escrituras en Lucas en especial, dice que cuando el ángel se le acercó, ella se asustó. Isaías 47:14, Isaías 7:14 está diciendo de dónde van a nacer. Yo les hacía una pregunta en la semana pasada ahí en la clase dominical y les decía: ¿acaso Dios no pudo tener el poder de hacer esto? ¿Sí? Y pudo haber hecho, ¿sí? De un día en algún lado, ¡pum!, hacerlo aparecer a Jesús a la edad de 30 años en un lugar. ¿Lo podía hacer eso Jesús? Dios, por supuesto que lo podía hacer, ¿sí? Pero no lo hizo, ¿sí? Respetó el orden, el ciclo, para que Jesús se engendre y nazca común y corriente como cualquiera de los seres humanos mortales, ¿sí? Así lo hizo. Respetó su creación, respetó lo que Él mismo había hecho, ¿sí? Así lo dispuso Dios. Y por supuesto, cuando se manifestó, también lo hizo así, ¿okay? Eso es impresionante porque yo me imagino que a veces nosotros los seres humanos hacemos cosas y no las queremos cumplir. Así suena, ¿no es cierto? ¿Sí? Y exigimos a otros que las cumplan. Entonces Dios puede haber dicho: bueno, como yo hice que para que se reproduzcan sea así, de esta forma, y cumplan, hayan los dolores de parto y nazcan y todo eso. Pero como yo soy Dios,
yo no voy a cumplir eso, ¿no es cierto? A ver, Jesús, aparece ahí de 30 años y empieza tu ministerio, ¿sí? Pero Dios lo respetó al ciclo y lo hizo exactamente como lo había diseñado. Y por eso es que dicen, la Virgen concebirá, porque es normal que tiene que concebir, y dará a luz un hijo, ¿sí? Y le da el nombre. Muchos años atrás de Jesús ya le pone el nombre Emmanuel, que en el Nuevo Testamento, ya en el Evangelio lo aclara, Dios con nosotros. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, ¿sí?, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos años después, respondió el ángel y le dijo, Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Wow. Si alguien viene y le dice, si alguien quiere y decirle que le va a hacer alguna profecía, ¿sí?, más vale que le diga con punto y seña, ¿sí? Si alguien está embarazada y le dice, ya sé dónde va a nacer tu hijo, en Loja. Ah, buenazo. Pero en Loja de España, en Loja de Loja, o en la Nueva Loja, ¿sí? Y aparte de eso tiene que decirle, y van a nacer en la clínica San Juan de Dios, y lo va a atender el doctor Popeye, ¿no es cierto? Y van a nacer a las 5 de la mañana, ¿ok? Porque no es chiste que alguien venga y le diga, te voy a profetizar, tu hijo va a nacer en Loja. Sin ser profeta, yo también puedo decir, tu hijo va a nacer en Loja, y la puedo detener a la hermana para que no se vaya de Loja, ¿no es cierto? Y esas son las profecías. Jesús, ya sabe, va a nacer en Belén y va a nacer de una virgen, ¿sí? Pero vamos a seguir aquí. Creo que estoy hablando muy despacito porque ya voy a hablar más duro para despertarlos, ¿sí? Dice, en aquellos días y en aquel tiempo, Jeremías 33:15, haré brotar para David un retoño de justicia que practicará el derecho y la justicia en la tierra, ¿sí? Haré brotar para David, el rey, ¿sí?, un retoño de justicia, ¿sí? Está hablando de Jesucristo, que tenía que venir de la línea. Recuerden que David fue el segundo rey y de él fue toda la monarquía de Israel. Entonces, cuando vemos la línea de la herencia monárquica, Jesús es heredero tanto por parte de su mamá como también por parte de José, su papá adoptivo, ¿sí? Entonces, por las dos líneas, Jesús venía de la línea de David, que fue el rey, ¿sí?, de la línea monárquica. Wow. Era, como decimos a veces, sangre azul pura, Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dice, volviendo a la genealogía de Jesucristo, en Mateo dice, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso es que a Jesús también muchos le decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Algo deben haber sabido. Descendiente del rey David, directo, ¿sí?, de pura cepa de la monarquía, ¿ok? Este será grande, dice en Lucas 1:23, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, ¿sí? Recuerden, David fue de Belén, de la tribu de Judá, ¿sí?, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Este es otro texto que habíamos leído. Dice Juan 7:42, dice, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? ¿Sí? Solo alguien que no quiera creer no lo puede creer.
Pero la Escritura es tan clara y nos lleva tan derecho hacia quién es Cristo. ¿Cuál es el Cristo de la Navidad ahora que vamos a celebrar? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿De dónde viene? ¿Por dónde viene? La Escritura lo dice. Isaías 9, 6, 7 dice, muchos años también atrás, algunos cientos de años, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Ustedes pueden saber y recordar. ¿Qué nombre les dará? ¿Recuerden? Consejero. ¿No saben ese texto? Ahí está, vamos a leer entonces. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. ¿Sí? No tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿Sí? Descendiente del rey David, ocupará su trono. Y ese es el Cristo que celebramos en diciembre. ¿Sí? Como yo les decía, por motivos de la movida de los calendarios, ¿sí? De las fechas, y porque muchos creyentes hace muchos años también lucharon para que se establezca un día para celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Se lo puso el 24, ¿ok? Pero no es la fecha lo que celebramos, es el evento. El nacimiento de Cristo, del Dios Todopoderoso, el Eterno. Eso es lo que celebramos. ¿Sí? Es cierto que a veces en nuestra humanidad hemos cometido muchos errores cuando celebramos. Y les voy a contar una anécdota. Hace años aquí en el Ecuador, aquí a Loja, ¿sí? hace creo que unos 15 años aproximadamente debe haber sido. La novedad que iba a venir Miss Universo. No sé si algunos estaban aquí o todavía no nacían cuando vino, ¿cómo se llamaba esta Miss Universo de República Dominicana? Que decían que era creyente. Amelia Vega se llamaba la muchacha, ¿no es cierto? La novedad era la Miss Universo que venía ahí en la puerta de la ciudad. Y yo no era la excepción, ¿sí? De la novelería. No era la excepción. Entonces fuimos con mi esposa. No lo teníamos a Samuel, pero teníamos una sobrina que estaba chiquita, de unos 3, 4 años. Entonces la llevaba marcada porque había tanta gente y nos paramos bien lejos acá de la puerta de la ciudad. Entonces botaban esos papelillos picados, ¡bum! Y botaban globos y todo eso. Y todo el mundo quería ver la llegada a esta señorita Miss Universo, ¿sí? Pero mi sobrina era impresionante, ¿ya? Que ella estaba preocupada de los globos, estaba preocupada del papelillo, ¿sí? Y ella decía, qué lindo, tío, los globitos se van al cielo, ¿sí? Qué lindo el papelito que se pica y vuela, ¿sí? Así a veces vivimos la Navidad, ¿sí? Preocupados de otras cosas, menos del homenajeado, ¿sí? Y quiero llegar con esto al tercer punto, que es, después de que hemos visto de que Cristo, la preexistencia de Cristo, ¿sí? Las profecías, cómo van a ser Cristo, y que es lo que vamos a celebrar, es un evento real, ¿sí? Que ha marcado la historia de la humanidad. ¿Ok?
Filipenses 2, capítulo 2, versos 7 y 8 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, semejante a nosotros. ¿Sí? El registro de los evangelios de Mateo 1, 18 al 25, Lucas 2, del 1 al 20, Isaías 7, 14, 9, 6, nos muestran que el bebé nació como cualquier mortal, como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Cierto que unos hayamos nacido más chiquitos, otros más grandecitos, pero todos nacimos. ¿Sí? Y Jesús nació una noche en Belén. ¿Sí? Fue el único en la historia, ¿sí?, que no fue creado por padre y madre humana. Él tenía la preexistencia celestial. Era el Dios, el creador del universo, que se está revelando, ¿sí?, revelando al ser humano para que le conozcan y le adoren. Y la Navidad tiene un significado bíblico y teológico incomparable en las fiestas navideñas, que es la encarnación del Dios eterno y todopoderoso en la tierra, ¿sí?, para hacer conocer los preceptos del Padre y dar cumplimiento a la Escritura. Eso deberíamos celebrar, ¿sí? Todo esto es bonito, ¿sí? Yo ayudé a poner todo eso, pero eso no es la Navidad. El arbolito no es la Navidad. Jesucristo es la Navidad. Y es un evento real que pasó y debe pasar y debe marcar nuestra vida, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan que el nacimiento del Salvador exactamente es un evento absolutamente decisivo en la historia de la salvación. Y lo podemos leer ahí en las profecías que acabamos de leer. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y es interesante, cuando ustedes leen la Biblia y leen los eventos, cuando está el anunciamiento y cuando está el nacimiento, ¿quién celebró? Los humanos no celebramos, no celebraron el nacimiento de Jesús y hasta ahora seguimos sin celebrar. Celebramos todo menos el nacimiento de Jesús. Así de equivocados a veces vivimos, ¿sí? Pero alguien celebró, era la fiesta del cielo. Por eso vinieron los ángeles a cantar y a dar gloria a Dios. El ser humano estaba perdido, no sabía ni de lo que se trataba. Es igual hoy, ¿sí? Estamos preocupados de tradiciones, algunas son buenas, otras tal vez no tan buenas. Estamos preocupados de los adornos que se ven bonitos, ¿sí? Estamos preocupados de la comida, ¿sí? Si es pavo o pollo, hace algunos años solo era pollito, ¿no es cierto? Chanchito. Ahora ya es pavo. Yo no sé de dónde viene esa tradición del pavo, ¿sí? Me acordé de la canción, llevo el pavo. Todos ya deben haber hecho. ¿Ok? El cielo celebró. El cielo celebró, ¿sí? Y entonces dijeron, una gran multitud de seres celestiales aparecieron junto a los pastores y alababan a Dios. Y a veces los humanos todavía seguimos perdidos en la celebración, ¿sí? Mirando las luces. Qué lindo que están las luces. Qué hermoso que está el árbol. Ay, Santa Claus. Ay, San Nicolás. Eso es mentira, ese es cuento como el cura sin cabeza, ¿no es cierto? Yo prefiero escuchar al cura sin cabeza antes de que escuchar que Santa Claus. Eso es mentira, ¿sí? Son cuentos. Pero nos hemos basado la Navidad y la celebración en los cuentos de un viejo gordo, ahí obeso, ¿sí? Con una barba grande, ¿ok? Y que se ríe, jo, 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 jo. No sé si a veces es de alegría o de terror esa, ¿sí? Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos de que eso es mentira, ¿sí? No que, ay, qué lindo Papá Noel. No hay tal.
Y así vivimos perdidos, y el mundo está perdido porque está pensando, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué nos vamos a endeudar? ¿Sí? Cuando el nacimiento de Jesús y la salvación ha sido gratis. Por gracia sois salvos, dice el Señor. ¿Sí? Y celebró el cielo y alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la paz, buena voluntad para los hombres. La fiesta fue del cielo. Eso es impresionante. ¿Sí? La fiesta fue del cielo. Claro, nosotros no somos seres celestiales. ¿Cómo podríamos celebrar entonces? ¿Ok? La tierra no celebró. Wow. Por eso mismo, que vivimos equivocados, apartados de Dios, no sabemos. Y Jesús habitó entre nosotros. Y la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La Navidad tiene nombre y apellido. Y es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Adoremos al Dios vivo. Adoremos al Jesús, al eterno, ¿sí? Al que nos muestra la Escritura. En la Navidad Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, por supuesto, en su Evangelio. ¿Sí? Dios tiene el remedio para el mundo perdido, la revelación de su amor. La buena noticia que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad es Jesús, porque sin Jesús no hay Navidad. ¿Sí? Sin Jesús no hay Navidad. ¿Cómo vamos a celebrar entonces esta Navidad? ¿Sí? ¿Cómo estamos pensando? ¿Ya? A veces ya hemos planeado tantas cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Es lindo estar en familia, por supuesto, ¿ok? El mundo afuera se dedica a la borrachera, a la tomadera. Qué linda Navidad. Y es impresionante. No, pasamos buenazo. Ni se acuerdan, no saben ni por qué. ¿Cómo nos estamos preparando exactamente? Sí. ¿Vamos a preocuparnos del centro de la Navidad? ¿O nos vamos a preocupar, o estamos preocupados ya de los adornos, de todo lo que enreda, o todo lo que está alrededor de Jesús? ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Sí? ¿Cómo creemos? ¿Va a ser un año más? ¿Va a ser un tiempo más? ¿Lo mismo de siempre? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Si voy a celebrar, ¿sí?, algo real, algo que pasó, algo que marcó mi vida, y no la marcó solo hasta la muerte, ¿sí?, la marcó para la eternidad. Jesucristo nos marca la vida para la eternidad, y eso es lo más impresionante, ¿sí? Vamos a orar. Señor.